Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre por qué Argentina se está acercando a la peor crisis de su historia y a pasos acelerados. Y por eso voy a estar explicando la realidad de las cosas que están pasando, porque obviamente a veces afuera no se suele mostrar lo que pasa en la realidad interna. Y este es un tema serio, muy preocupante y realmente alarmante. A modo de introducción a todo lo que voy a estar hablando y el gran problema que sucede en Argentina, les dejo unos segundos de Javier Milei que explica resumidamente cuál es la situación. Desde mi punto de vista, Argentina va a la peor crisis de su historia, donde default, hiperinflación y con mucho caos social. Obviamente la situación ya era crítica, pero encima la pandemia vino a empeorar todo. Y estamos a las puertas de una caída económica capaz peor que todas las que se han vivido en el país. La economía se te va a derrumbar. La economía se te va a derrumbar. ¿Le des bola o no le des bola? Se te va a derrumbar. Nosotros vamos a una caída de la actividad económica, no sé si la hemos visto en los últimos 20 años. Además, la cuarentena pareciera no tener fin y hace muy pocas horas el presidente de Argentina dijo que se iba a estirar 2 semanas más y además endurecerse, que era básicamente un paso atrás. Pero me parece que peor aún que esta decisión es la postura que tomó el presidente, que llegó a enojarse por la opinión de la gente respecto a esta cuarentena que ha sido extremadamente larga, llegando a ser la más larga de todo el mundo, incluso más larga que la de Wuhan, China, lo cual es una locura. ¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en 2 semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Realmente me parece que esta no es respuesta de un presidente en la situación actual, que no solo tiene que velar por la salud, lo cual obviamente es imprescindible, sino que también por la economía, que van de la mano. Sin economía no hay salud, como sin salud tampoco hay economía. Creo que la cuarentena en las primeras semanas tuvo una lógica, teniendo obviamente noción del contexto nacional y todas las carencias previas en tema de salud. Y además yo mismo sería el primero en aceptar el sacrificio hecho si hubiera tenido resultados favorables. Sin embargo, ya esta cantidad de días realmente es un despropósito total. Como les decía antes, es la más larga del planeta y la curva de contagios no ha parado de crecer, incluso ha tomado un impulso en los últimos días. En el momento que estoy haciendo este video se registraron más de 700 contagiados en un día y más de 10.000 contagios totales. Y esto obviamente está haciendo estragos en la economía, pero obviamente, y hay que recalcarlo, también en la economía de la gente, no solo del país, que está teniendo que llegar al punto de tener que ir en contra de la ley para poder llegar a fin de mes o llevar comida a su casa. Ya las proyecciones de caída del PBI son brutales, pero se está hablando de que capaz Argentina llegue a ser el país más damnificado económicamente de todo el mundo. Vamos a tener una caída tremenda de la economía, ¿no? Estamos entrando en una crisis muy grande que va a ser la más grande que hemos vivido, que es probable que este año la caída del PBI, hay algunos lugares que son muy fuertes, en todos los lugares donde se han hecho cuarentenas la caída del PBI es enorme. Vas a tener países como los europeos que van a caer un 7% del PBI, Estados Unidos tal vez va a caer un 5% del PBI, son caídas importantes. Pero en el caso nuestro va a ser peor. Nos vamos a tener de las peores del mundo. Nos vamos a caer probablemente entre 10 y 15 puntos del PBI. Porque hicimos la peor de las cuarentenas, hicimos la cuarentena cavernícola. Porque hay cuarentenas inteligentes y la nuestra es la más cavernícola. Una consecuencia impensada de esta cuarentena obligatoria es que se está deteniendo actualmente más gente que la que se termina contagiando. O sea, al final es más peligroso el gobierno o los que nos controlan que la enfermedad en sí. Algo que suena de ciencia ficción, de algún libro de Orwell. Miren esto, en 10 días hubo más de 33.000 detenidos. Y como les decía hace unos instantes, hay más de 10.000 contagiados. Y esto, repito, fue en solo 10 días. Solamente Córdoba, en lo que va de la pandemia, van 26.000 detenidos, no contagiados. Realmente parece una locura que suceda esto y el reclamo de la gente es salir, pero salir a trabajar. Ya que, por ejemplo, un dato importante es que hay más de 60.000 pymes con riesgo a desaparecer de la faz de la tierra si no se empieza a levantar, aunque sea paulatinamente, la cuarentena. Que obviamente nadie está diciendo que levantemos la cuarentena de un día para otro como si no pasó nada.
realidad habría que iniciar un proceso, pero que empiece, no que sea lo opuesto, que se esté endureciendo la cuarentena y alargando indefinidamente. Y además, más de la mitad de las pymes totales del país están detenidas, como vemos en esta noticia. Si vamos a analizar la situación de los que menos tienen, las villas, por ejemplo, no paran de reclamar, con lo que vemos que el descontento es de todas las clases sociales. Incluso este reclamo es más fuerte de parte de los que menos tienen. Miren la opinión, por ejemplo, de manteros y cartoneros, que lo único que están pidiendo es poder salir a trabajar, nada más que eso. Necesitamos trabajar y todos los días la policía viene a hacer su trabajo que le mandan los de arriba, que está bien, pero nosotros necesitamos comer. Y nos echan y ¿qué solución que nos dan? Que vengan y se hagan cargo, porque si no es un gobierno eficiente y si no sirve, que se vayan y que dejen el lugar a otro gobierno que puedan hacer las cosas bien, que solucionen las cosas bien. O incluso están cerrando las villas para proteger a esa gente, cuando en realidad la impresión que te da es que los están encerrando realmente como animales. No solamente la gente, como decía, quiere salir a trabajar y está complicada para llegar a fin de mes y hoy en día poder pagarse la propia comida, sino que incluso va a llegar un punto en el que ni siquiera va a haber cosas para comer, ya que por ejemplo los transportistas de cargas advirtieron que está en riesgo el abastecimiento de alimentos. Y hay sindicatos como por ejemplo el de los camioneros que amenazan con el desabastecimiento si siguen demorando a los camiones en los controles. Vemos acá por ejemplo gente de obviamente bajos recursos como le reclama el gobernador de Buenos Aires. Estamos 2 meses sin trabajo. Contra trabajar, Axel. Por favor, hace 2 meses estamos así. Y esto demuestra que es mentira lo que muchas veces gente piensa que es un pedido de las clases altas o de los empresarios. No, justamente los que están más preocupados son los que están más abajo, porque realmente están poniendo en riesgo su vida si no pueden comer. Lo que vamos a ver ahora realmente creo que resume lo que está sintiendo una gran parte de la población nacional. Chicos, pongan los huevos arriba de la mesa y manejen esta situación. Salimos todos con barbijo, nos cuidamos 1,80 m cada uno de uno al otro y terminemos de tenernos encerrados. Además me hincha las bolas eso de que no van a salir. Y como si fuera poco, nos adentramos ahora bien adentro de la economía nacional y Argentina está entrando al 9º default de la historia. Y ojo, la propuesta del gobierno ya estaba pactada antes del coronavirus, así que no es culpa de esto. Incluso es una deuda que venía del gobierno anterior, así que ni siquiera es que estoy buscando culpables. Lo que estoy buscando son soluciones reales. Además, respecto al default, el gobierno hace una propuesta a los acreedores de pagar dentro de 4 años, pero es imposible saber cómo va a estar el país, sabiendo obviamente que lo más probable es que esté peor, así que sería obviamente una falsa promesa. Nosotros no sabemos bien qué es ni siquiera lo que vamos a plantear. Entonces, la verdad es que nos gustaría saber un poquito más de detalles en un contexto donde la deuda es el primer o uno de los principales problemas a resolver este año. Pero después tenemos un país que no funciona. No, tenemos un país que hace 10 años que no crece. Sí, que... Tampoco se sabe cuánto va a durar la pandemia ni cuánto va a destruir la economía nacional. Por eso obviamente es una promesa atada con alambre. Volviendo al tema de la pobreza, el gobierno prevé que va a haber más de un 50% de pobres después de que esto en teoría pase. Y eso que sin tomar en cuenta que la situación actual que dejó el gobierno anterior fue de más de un 35% de pobres y un 8% de indigencia, que ya eran números brutales. Así que como decía antes, no busco con esto culpables puntuales. Tanto los gobiernos de hace 12 años, 8 años, 4 años atrás o el actual han sido parte de este gran problema. Como veíamos, todo lo que estaba hablando era a corto o mediano plazo. Pero a largo plazo, por ejemplo, un país en default, nadie va a querer invertir. Eso obviamente lo hace riesgoso. Y miren esta noticia en la cual se dice que Argentina, junto a Venezuela, Zambia y Angola, está entre los mercados emergentes más riesgosos del planeta. Todo esto según The Economist. Si vamos a ver el dólar, algo muy importante hoy en día para la ciudadanía, porque es una reserva del valor, pasó de valer cada dólar 46 pesos argentinos el día previo a las elecciones primarias de 2019, donde ganó el actual gobierno, a un máximo de 140 pesos por cada dólar hace unos días, lo cual es exactamente un aumento del 300% en solamente algunos meses. Y el problema de esto es que el peso ha eliminado su cualidad de ser reserva de valor. Se ha transformado realmente en una cuasi moneda, y obviamente esto a quien le pega más siempre, y a los que menos tienen, a los más pobres que no pueden guardar su dinero.
dinero no pueden ahorrar, ya que pierde valor en el tiempo extremadamente rápido. Otro dato no menor que tiene que ver con los anteriores, porque hace que el país sea poco viable para inversores extranjeros que quieran venir, lo cual obviamente siempre es bueno para la economía. Pasó también de 800 puntos un día antes de las elecciones primarias del año pasado a un pico de 4.300 puntos en marzo, lo cual sería más de un 500% desde que se eligió al presidente actual. Y ojo, obviamente subió en gran medida por la pandemia, pero mientras países que tenemos de vecinos no subían más de 100 o 200 puntos. Así que el coronavirus tuvo muy poco que ver con esto. Y finalmente voy a hablar de la emisión, que es la más alta en los últimos 30 años, lo que va a traer obviamente una inflación brutal, y ya se está hablando de una posible hiperinflación, que tal como las cosas que vimos antes, como siempre, al que más le pegan este tipo de cosas es al que menos tiene. Como por ejemplo hemos visto que a los jubilados se les ha subido menos de lo que se les debería haber subido sus jubilaciones, estando muy abajo de la inflación real. Entonces, si sus jubilaciones ya eran bajas, imagínense cómo se las está comiendo ahora la inflación de una manera escandalosa. Por eso, ojo, el problema era brutal sin coronavirus. Y ahora si se lo sumamos a la ecuación y además ponemos la cuarentena más larga del mundo, realmente tenemos un cóctel brutal. Me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Realmente es un video serio, muy fuerte, pero que es la realidad de lo que se está viviendo en Argentina, que a veces capaz no se cuenta. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram. En los comentarios me gustaría que me digan qué es lo que opinan de toda la situación del país. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mateo con Mote. Hasta la próxima. Chau.